Solo imaginen, toda mi vida apoyé a mi familia, y de repente me dijeron que yo era el problema. Quedarán impactados al saber cómo les respondí. Empiezo desde el principio. Se suponía que ese almuerzo de fiesta iba a ser uno de esos momentos familiares cálidos y acogedores, pero la verdad es que se sentía más como una obra de teatro ensayada. Podías oír el tintineo de los cubiertos contra los platos y cada sonrisa parecía de plástico, como si la hubieran practicado frente al espejo. Justo cuando estábamos pasándonos los panecillos, mi madre se inclinó hacia mí y, sin más, me soltó que ya era hora de que me marchara. No hubo una charla previa ni una advertencia, simplemente me lanzó esa frase corta y afilada. Me dijo que dejara de depender de la familia. Y lo peor de todo es que nadie en esa mesa movió un dedo por mí. Ni mi padre, ni mis hermanos, todos siguieron comiendo como si no hubiera pasado nada. Yo no hice un escándalo ni me puse a llorar. Simplemente me terminé mi vaso de agua, me puse de pie y hasta esbocé una sonrisa. Verás, ellos pensaban que me estaban echando a un lado, pero yo ya estaba empezando a entender algo que ellos todavía no veían. Si miras mi vida hoy desde afuera, no parece un desastre. No vivo rodeado de drama ni ando dando espectáculos en público. Me presento, hago mi trabajo, pago mis cuentas y sigo adelante. Me he convertido en esa persona en la que los demás se apoyan cuando todo está a punto de irse al garete. Y no porque sea alguien gritón o mandón, sino porque no me quedo paralizado cuando las cosas se ponen feas. Ese rasgo no apareció por arte de magia cuando me hice adulto. A mí me entrenaron para eso. En mi familia, siempre me ha tocado ser el que resuelve los problemas. Si algo salía mal, yo era el que se adaptaba. Si algo necesitaba un arreglo, yo me encargaba. Y no lo hacía con bombos y platillos. Lo manejaba todo en silencio para que nadie tuviera que sentirse incómodo o admitir que la situación le superaba. Aprendí muy pronto que ser el tipo confiable hace que recibas menos atención, pero que cargues con mucha más responsabilidad. Mi madre no funciona con gritos ni portazos. Ella prefiere el control. No es de las que arman un escándalo. Lo que hace es cambiar la temperatura de la habitación. Un minuto es todo cariño y charla, y al siguiente se vuelve distante y fría, dejando a todo el mundo desviviéndose por volver a caerle en gracia. A ese tipo de autoridad no se le planta cara, simplemente aprendes a caminar de puntillas a su alrededor. Por otro lado, el papel de mi padre siempre ha sido mantenerse lejos de la zona de impacto. Agacha la cabeza, se concentra en cualquier charla trivial y se convence a sí mismo de que no tomar partido es lo mismo que mantener la paz. A él le sale bien la jugada, supongo, pero a los demás no tanto. Luego están mis hermanos. A uno le encanta llenarse la boca hablando de la unidad familiar cuando las cosas se ponen tensas, lo que básicamente es su forma de decir que alguien más debería ceder. El otro va por la vida haciendo bromas de todo, sin preocuparse demasiado, porque al final las cosas siempre le terminan saliendo bien. Siempre ha sido así para él. Y yo me convertí en ese colchón invisible, en el amortiguador que se aseguraba de que los roces no se convirtieran en incendios. No buscaba aplausos ni que me dieran las gracias, solo quería evitar que todo saltara por los aires. Durante mucho tiempo me convencí de que eso era el amor. Pensaba que así era como uno daba la cara por los suyos. Se supone que las familias se ayudan, ¿no? No vas llevando la cuenta ni lo conviertes en un negocio de te doy esto a cambio de aquello. Simplemente haces lo que hay que hacer y punto. Pero hay una línea que uno cruza casi sin darse cuenta y nadie te avisa de lo que pasa después. Hay una línea donde ayudar se vuelve algo que todos esperan. Luego eso se convierte en una suposición y finalmente terminan creyendo que tienen derecho a ello. Ahí es cuando tu esfuerzo deja de notarse. Se vuelve simplemente el fondo de la escena, como si siempre hubiera estado ahí y fuera a estarlo para siempre. Por eso cuando mi madre dijo que yo dependía de la familia, lo soltó con una naturalidad y una seguridad que me dejó helado. No fue solo el dolor,
Al principio ni siquiera sentí rabia. Lo que sentí fue confusión, porque me di cuenta de que no vivíamos en la misma realidad. En la de ellos, yo era el que ocupaba espacio. En la mía, yo era el que mantenía todo unido. Y una vez que ese quiebre se hace evidente, ya no puedes dejar de verlo. Dejas de preguntarte cómo mantener a todos cómodos y empiezas a pensar qué pasaría realmente si dejaras de hacerlo. El almuerzo festivo siempre tenía esa calma falsa. Todo parecía correcto, con la mesa puesta de forma quizás demasiado perfecta, y la comida acomodada como para una foto. Todos actuaban como si el día fuera de gratitud y no de tensión. Esa clase de reunión donde nadie saca ningún tema real por miedo a arruinar el ambiente. Debí saber que eso significaba que algo venía. Íbamos por la mitad de la comida cuando ocurrió. No fue durante una discusión ni después de un problema. Simplemente pasó de manera casual. Yo estaba pasando un plato cuando mi madre se inclinó, bajó la voz y lo soltó como si me estuviera haciendo un favor. Kingsley, quizá ya es hora de que dejes de depender de la familia. Por un segundo de verdad pensé que había oído mal. Miré alrededor de la mesa esperando que alguien, quien fuera, reaccionara. Mi padre mantuvo la vista en su plato, concentradísimo de repente en cortar su comida en cuadrados perfectos. Mi hermano mayor se movió en su asiento como si estuviera incómodo, pero no lo suficiente como para intervenir. Mi hermano menor sonreía con burla hacia su bebida, como si estuviera viendo algo que llevaba tiempo esperando. Nadie dijo una palabra. Mi madre ni siquiera levantó la voz. No sonaba enfadada, y eso fue lo peor. Su tono era calmado, casi razonable, como si lo hubiera ensayado, como si ya hubiera llegado a esa conclusión y solo me estuviera informando. «Tienes que madurar», añadió. «No podemos seguir cargándote». Cargar conmigo. Esa palabra me golpeó más fuerte que nada, no porque fuera cruel, sino porque era exactamente al revés. Casi me reí. Abrí la boca y luego la cerré. Mi mente repasó cada llamada a altas horas de la noche, cada arreglo que hice en silencio, cada vez que alguien me decía, ¿puedes ayudarnos solo esta vez? Pensé en cuántas veces había intervenido para que nadie más tuviera que sentirse incómodo o estresado. Y de repente lo vi claro. Esto no se trataba de que yo dependiera de ellos, se trataba de que a ellos les incomodaba cuánto dependían de mí, y necesitaban darle la vuelta a la historia para no tener que enfrentar esa realidad. Steven finalmente se aclaró la garganta. «Mamá solo está diciendo que quizás has estado distante últimamente», dijo, sin levantar la mirada. «Tal vez esto sea bueno para ti». Distante. Esa es la palabra que la gente usa cuando no quiere admitir que has estado haciendo demasiado. Entonces Bobby intervino, de lo más despreocupado. «Sí, o sea, si estás teniendo dificultades, solo dilo. Nadie te está juzgando». Dificultades. Qué palabra tan increíble viniendo de gente que jamás se tomó la molestia de preguntarme cómo estaba, siempre y cuando todo siguiera funcionando bien. Sentí que algo me subía por el pecho, pero no era pena ni tampoco furia. Era claridad, una claridad fría, cortante y absoluta. No estaba ante un malentendido, estaba ante un acuerdo mutuo entre todos ellos. Cada uno de sus silencios y cada comentario tibio era como si estuvieran firmando el mismo contrato. Mi madre me miraba fijamente, esperando que yo reaccionara, que me disculpara o que me derrumbara, algo que ella pudiera controlar. Pero no le di el gusto. Simplemente asentí. Estaba tranquilo, quizás demasiado. «Está bien», le dije. Eso la descolocó por completo. Pude ver cómo parpadeaba, confundida por un segundo. Empujé mi silla hacia atrás
y me levanté de la mesa. «Me voy», anuncié. El ruido de la silla al raspar el suelo sonó demasiado fuerte en ese silencio. Nadie intentó detenerme. Nadie me preguntó si hablaba en serio. Mi madre solo parecía molesta, como si yo hubiera roto el ritmo de la cena en lugar de haber roto su ilusión de familia perfecta. Mientras caminaba hacia la puerta, una idea se me quedó grabada a fuego. Si así es como me ven, entonces he estado haciendo el papel equivocado durante demasiado tiempo, y ya no iba a seguir fingiendo que eso no me dolía. No salí huyendo de la casa, y eso me sorprendió hasta a mí. Agarré mi abrigo, solté un adiós rápido que apenas escucharon, y salí de allí como si fuera una salida cualquiera. En la calle, el aire frío me dio de lleno en la cara. Se sentía honesto y directo, nada que ver con esa calidez fingida que acababa de dejar atrás. Me quedé sentado en el coche un momento antes de arrancar. Tenía las manos firmes y el corazón extrañamente tranquilo. Esa calma fue lo que más miedo me dio. El trayecto a casa se me hizo eterno, con mi mente repitiendo la escena una y otra vez. No eran tanto sus palabras lo que me golpeaba, sino el silencio que vino después. El hecho de que nadie intentara decir nada. Aquello no fue una discusión, fue un veredicto. Cuando entré en mi habitación, el silencio se sentía distinto. No era soledad, era más bien un vacío, como si el lugar estuviera esperando algo. Solté el bolso junto a la puerta, me quité los zapatos y me quedé ahí parado, mirando a la nada por un buen rato. Ni una lágrima, ni un ataque de nervios, solo la pesada certeza de que algo se había roto para siempre y que esta vez no iba a ser yo quien lo arreglara. Fui al dormitorio y saqué una maleta, pero no era porque estuviera escapando o quisiera desaparecer. Estaba haciendo la maleta para marcar un límite, para trazar una línea en el suelo. Doblar la ropa me ayudó a calmarme. Era algo sencillo y que yo podía controlar. Cada camisa bien doblada era como demostrarme a mí mismo que todavía tenía voz y voto en lo que venía después. El sonido de la cremallera al cerrarse se sintió definitivo, aunque todavía no supiera explicar muy bien por qué. Luego abrí el portátil. La luz azul de la pantalla iluminó el cuarto, y de repente todo se volvió real. No buscaba drama, buscaba hechos. Empecé a abrir pestañas que no había tocado en siglos, cuentas que yo manejaba casi por inercia, pagos que se hacían automáticamente mes tras mes, servicios, gastos de mantenimiento, ayudas con matrículas de estudio, pequeños parches que con los años se habían convertido en una montaña de dinero y esfuerzo. Me quedé mirando las cifras mucho más tiempo del que pensaba. No estaba sorprendido, solo estaba cansado. Esa clase de cansancio profundo que te llega cuando te das cuenta de todo lo que has estado cargando sobre tus hombros sin que nadie se molestara en preguntarte si podías con ello. Y entonces entendí algo que cambiaría todo. Todo ese esfuerzo que hice, ellos ni siquiera se dieron cuenta de lo que significaba. Lo que pasó después los dejará sin palabras. Deslicé el cursor por la configuración de las cuentas. Pagos automáticos, cargos recurrentes, todas esas pequeñas cosas que le hacían la vida más fácil a personas que ni siquiera notaban el esfuerzo que había detrás. No sentía rabia, y esto no era una venganza, era simplemente poner las cosas en su sitio. Me habían dicho que dejara de depender de la familia, así que les tomé la palabra, literalmente. Dejé de formar parte de un sistema que solo funcionaba porque yo mantenía la boca cerrada y la cartera abierta. Clic. Cancelado. Abrí otra pestaña, otro servicio, y escuché cómo entraba un correo de confirmación tras otro en mi bandeja de entrada. Cada clic se sentía como un suspiro lento, como si soltara un aire que llevaba años conteniendo sin darme cuenta. Sin discursos, sin llamadas dramáticas, solo una serie de decisiones silenciosas que se iban acumulando.
No estaba castigando a nadie, simplemente me estaba saliendo del juego. Cuando por fin cerré el portátil, el apartamento se quedó a oscuras, solo con el reflejo de las luces de la ciudad entrando por la ventana. Me quedé ahí sentado, dejando que el silencio se asentara. Sabía que algo importante había cambiado para siempre, aunque la gente que dejé en aquella mesa todavía no lo supiera. Ellos seguían creyendo que el problema era que me había ido temprano de la cena. No tenían ni la más remota idea de lo que acababa de soltar, y mucho menos de lo que les iba a costar a partir de ahora. Tardaron 3 días en romper el silencio, y no fue con una disculpa ni con una muestra de preocupación, fue con puro pánico. Mi teléfono se iluminó mientras me preparaba un café. Era Bobby. Dejé que sonara un poco más de lo normal antes de descolgar. «¿Pero qué has hecho?», soltó de golpe, saltándose el saludo como si fuera algo opcional. «La cabaña está helada, la calefacción no funciona y no hay internet. Se supone que Mason venía este fin de semana». Le di un sorbo al café, despacio y con calma. «Pues entonces no vendrá», respondí. Hubo un silencio al otro lado, una pausa corta, de pura incredulidad. «¿Me estás hablando en serio?», me preguntó. «He dejado de pagar cosas que no utilizo», le dije. Sin agresividad, sin mala actitud, simplemente solté el dato. Y entonces empezó el sermón. Que si la familia, que si la responsabilidad, que si estaba siendo un dramático y que esto no era justo. Es curioso cómo esas palabras solo salen a la luz cuando a alguien se le acaba la comodidad. «Tú mismo me dijiste que dejara de depender de la familia», le contesté cuando por fin se quedó sin aire. Así que eso hice. Colgué antes de que pudiera decir nada más. El siguiente mensaje fue de mi padre. No fue una llamada. Él nunca llama cuando las cosas se ponen incómodas. Fue un mensaje de voz, con esa voz suave y esas palabras tan medidas que suele usar. Decía que habláramos de esto como adultos. Ahí estuvo la clave de todo. No estaban preocupados por mí, lo que les preocupaba eran las consecuencias. 2 días después, la cosa escaló. Apareció un sobre en mi buzón, grueso y oficial. Dentro había documentos solicitando una revisión de la transferencia de la cabaña. Hablaban de confusión, presión emocional y malentendidos, todo presentado por mi madre. No me llamó primero ni me preguntó nada. Fue directa al control. Me senté en la encimera de la cocina y lo leí todo 2 veces, y luego una vez más para estar seguro. La habitación estaba en silencio, pero mi mente estaba clara. Esto ya no se trataba de sentimientos heridos, esto era un movimiento táctico. Así que llamé a mi abogado. Revisó los papeles por encima y negó con la cabeza. «Acaban de activar la cláusula de reversión», me dijo. «¿La qué?», pregunté. «La cláusula que firmaste hace años. Si intentan impugnar la propiedad o actúan contra el acuerdo, el inmueble revierte automáticamente a ti». Parpadeé, procesando la información. «¿Entonces?». «Entonces la cabaña vuelve a ser tuya, con efecto inmediato, sin peleas, sin juicios y sin drama. Solo una consecuencia limpia». Propuse una reunión en terreno neutral, un lugar lo bastante público para mantener la situación bajo control. Elegimos un diner cerca de nuestro antiguo barrio. Nada elegante, solo cabinas de vinilo y luces zumbando. Llegaron todos juntos, mamá rígida, papá callado, Steven pálido y Bobby ya irritado. Yo había llegado antes. Mamá no perdió el tiempo. «Esto ha ido demasiado lejos», dijo. «Ya dejaste claro tu punto». «Yo no presenté nada», respondí con calma. «Tú lo hiciste». Ella soltó un bufido de desprecio. «Nos tendiste una emboscada», dijo. «Cortaste todo sin darnos ni un aviso». «La diferencia es que yo no esperaba nada de ustedes», le respondí. Deslicé una carpeta por la mesa. No contenía documentos legales, sino mis propios registros. Eran años de pagos, totales redondeados y facturas. Todo el mantenimiento y el apoyo que yo había cubierto en silencio, mes tras mes.
Mi padre pasó una de las páginas y se quedó petrificado. ¿Tú pagaste todo esto?, preguntó. Sí, dije. Steven bajó el tono de voz, casi en un susurro. ¿Por todos nosotros? Por todos, contesté. Bobby intentó soltar una risa para restarle importancia al asunto, pero el sonido le salió tembloroso. ¿Y qué? ¿Crees que esto te convierte en una heroína? No, respondí. Esto me convierte en alguien que ya está cansada. Puse el acuerdo de transferencia sobre la mesa, con la cláusula de reversión destacada. En el momento en que impugnaron el acuerdo, todo volvió a ser mío, automáticamente. Mi madre se quedó paralizada. No estaba enfadada ni triste, estaba vacía. Por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. Ese silencio fue el verdadero anuncio del final. Me levanté y me arreglé el abrigo. Tú dijiste que debía dejar de depender de la familia, dije. Ahora les toca depender de sí mismos. Nadie me siguió. No hubo gritos ni drama público, solo un lento y pesado cambio que ahora recaía sobre ellos. Sin mi apoyo constante, las cuentas, los planes y las decisiones dejaron de resolverse por sí solos. La realidad finalmente los alcanzó. Mi padre intentó comunicarse con un breve mensaje sobre atravesando algunos cambios. Steven envió un largo mensaje lleno de excusas y acusaciones dispersas. Bobby permaneció en silencio. Mi madre desapareció por completo. No hice el más mínimo movimiento, dejé que la distancia permaneciera. Lo más sorprendente fue cómo cambió mi vida. Las mañanas se volvieron lentas, las noches tranquilas. Ya no cargaba con los problemas de los demás. La ansiedad fue disminuyendo poco a poco, y por primera vez mis hombros recordaron lo que significa estar relajada. Mi abogado confirmó que todo estaba cerrado. No buscaba castigo, quería conservar esta nueva realidad. No se trataba de ganar, sino de no volver al mismo ciclo de siempre.